primeros humanos fueron gregarios y todo. ¿Fueron qué? Perdón, no te escuché eso último. Ah, estamos viendo la película, bueno, una parte de la película que nos dijiste, Ajá. que te han explicado entonces que los humanos fueron gregarios y nos explicaste que los primeros que dominaron fueron los que tenían las armas, el palo ese de hueso. ¿El palo ese de hueso o el hueso? El hueso, El profe. hueso. Palo de Es que lo hueso. usaban, es que lo usaban como... Pero no es un palo, es un hueso. Sí, es un Lo- hueso. Perdón, me desconecté sin querer porque Tranqui, cuando no pasa puse nada, a no pasa grabar me nada. salió. Todo bien, todo bien. Vas a ver. Entonces, nosotros estamos viendo que el proceso, ¿cierto? De transformación o de evolución en el humano también tiene como unas características muy especiales, ¿listo? Nosotros tenemos relaciones intraespecíficas muy complejas, muy complicadas, eh, que claro, pueden tomarse desde lo gregario, desde lo estatal, desde lo familiar, desde en algún momento colonial, ¿cierto? Y es que para ver eso, eh, pues imagino usted que ustedes ya han visto esto en sociales, que es la evolución del humano, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes ven ciencias sociales, ven un poco de cómo es que se ha transformado sobre todo social, política y culturalmente el humano. Y eso va a ser muy importante porque la cultura aparece como una forma evolutiva que le permite al humano también adaptarse a su entorno. Entonces nosotros vamos a tener varios procesos, eh, digamos que esenciales, en los cuales la humanidad ha venido transformando todas sus perspectivas y eso va a verse reflejado, ¿cierto? En diversos momentos, sobre todo con la ciencia, ¿m? Que es lo que nos trae acá, la ciencia, ¿sí o no? Entonces ya les voy a compartir acá pantalla un momento. Momento, momento, que esto no me gustó. Pero está horrible. Entonces, vamos a ver algo que ustedes ya han visto en clase de sociales, seguramente. ¿Será que la podemos dar en francés? Vamos a ver si nos entendemos, que esta me gustó. Me confirman si se ve. ¿Ya? Espera, profe, está cargando. Ahora. It's peu de la historia. Está en francés, creo. Entonces, nosotros tenemos varias etapas desde la humanidad cuando nosotros estábamos viendo eh, la película, de qué época o de qué etapa de la historia estábamos hablando. Muchachos, ahí están las etapas de la historia. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Se Sí, desconectó profe. Sí, esto, profe. Sí, profe. están vivos, se les desconectó la mente, no sé qué pasó. Cuando vimos Profe, la ¿cuál es la película, pregunta?
ese proceso de la película, de las edades que están ahí, ¿cierto? ¿A cuál pertenece? ¿A cuál etapa corresponde? Prehistoria. La prehistoria, profe. Listo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Bueno, esto no es tan difícil. Comienza la aparición de los primeros seres humanos, ¿sí o no? Sí, Y profe. también se da el inicio de los procesos de escritura. ¿Cuáles fueron los primeros procesos de escritura? Ahí está en la imagen. Los dibujitos. ¿Cómo se llaman los dibujitos? Algo, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? ¿Garabatos? No, garabatos, Jeroglíficos. no, garabatos los que hacías. Jeroglíficos, muy Pues, bien. esa cosa, jeroglíficos. Jeroglíficos. Listo. Jeroglíficos, dice. Los jeroglíficos son representaciones que empezaron a hacer los primeros seres humanos en los lugares casi siempre donde vivían y empezaban a representar el mundo por medio de estos dibujos, ¿sí? Que en vez de, digamos, utilizar una forma específica de lenguaje, pues utilizaban la escritura. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué la escritura va a ser muy importante? En la misma pantalla está. Piensen, piensen, muchachos. Lo que necesitamos es que piensen. Profe, me imagino que la escritura va a ser bastante importante, ya que nos va a permitir expresarnos de forma clara a otros seres humanos. Muy bien, listo. Va a empezar, va a permitir expresarnos de forma clara, otros seres humanos. Muy bien esa apreciación, pero va a tener una característica principal. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Piensen, piensen, muchachos. Vamos, vamos. Vamos. Comunicarse. Ah, bueno, sí, es una forma muy especializada de comunicación, pero ¿qué pasa con esa forma de comunicación? Mejor dicho, presten atención. ¿Hace cuánto tiempo pudo haber estado esto acá? Estos jeroglíficos. Hace muchísimos años, profe. Listo, digamos que 3000 años atrás, 70.000 años atrás, 100.000 años atrás. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que duran mucho. Se mantiene en el tiempo. Esa es una gran ventaja. Por ejemplo, ustedes han visto, ¿cómo se llama el libro que le dio el premio Nobel, el único premio Nobel que ha tenido Colombia? ¿Cómo se llama ese libro? De literatura, ¿no? Ese no era el de Márquez. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el libro? Profe, la verdad se me fue el nombre. 100 noches de soledad, algo así. 100 No me acuerdo. años Esa de vaina. soledad. ¿Listo? Muchachos, tienen que leerlo. O sea, en sociales no se los ponen a leer. No, profe. No, No. Bueno, si tienen la oportunidad, es un libro muy bueno, interesantísimo, excelente obra de arte. Lo tomo para hacer el siguiente ejemplo, y es, eh, ¿Gabriel García Márquez está vivo o está muerto? Muerto. Muerto. Listo, muerto. bien. Sin embargo, su libro sigue. ¿Por qué? Porque se representa en una forma llamada escritura. Los animales, las plantas, también pueden dejar huella. ¿En dónde dejan huella? Y ahí ya volvimos a la anterior idea de un compañero. Nuestras ideas duran más que nosotros. Se mata Sí, claro, lo que decía Murillo, ¿no? pero no las almas. Claro, pero cuando un animal, una planta dejan huella, a esa huella, ¿cómo le llamamos? Hola, amigos, ¿están ahí? ¿Un rastro, profe? ¿Un rastro? ¿Un qué? ¿Un rastro? No, me refiero a una huella en el tiempo, muchos años, muchos años. De pronto fósil.
Un fósil. Un fósil es una huella que deja un animal en algún momento históricamente hablando y que se perpetúa en el tiempo. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con esto. El humano empieza a desarrollar la escritura y la escritura también le va a dar una ventaja adaptativa y es mantenerse en el tiempo y expresar ideas así la persona ya haya muerto. ¿Mm? Nosotros no sabemos si el que hizo esta imagen que estamos viendo en este momento esté vivo, esté muerto o qué. Lo importante es que la imagen nos está transmitiendo información y que va a perdurar en el tiempo. Ya no es en un jeroglífico en una cueva, sino es una imagen digital. Miren todo lo que ha pasado con el humano en tan corto tiempo. Entonces, esa prehistoria se va a dividir en la edad de piedra, ¿cierto? Que tiene el paleolítico, el neolítico. Principalmente, esta es la parte que estábamos viendo en la película, cuando se empieza a hacer la manipulación de herramientas, que también va a ser muy importante. Nosotros los humanos tenemos pulgares oponibles, ¿cierto? Es decir, estos pulgares de las manos nos van a permitir agarrar cosas de una forma mucho más fácil. Luego sigue la edad de los metales, ya se empieza a modificar las rocas para sacar estos metales que les van a dar ventajas, principalmente como que veíamos en la película, cuando cogían el hueso, qué ventaja les daba manipular herramientas. Profe, Defensa personal. Atacar, ventajas- profe. Defensa ventajas personal en el o combate. adquirir glucosa. Ventajas en el Podía, Muy combate. ¿cómo bien. que glucosa? Atacar Sí, 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 Fácilmente sí, obvio y sí. Sí, obtener glucosa. Sí, Obvio sí, adquirir glucosa. les servía para obtener glucosa porque recuerden que en la Claro. película habían tapires, que eran esos pequeños animalitos que estaban alrededor del humano. Voy a volver a poner los tapires, ¿cierto? Tapir. Sí, nadie tiene fe en mí. Ay, profe, no sabía que tenía Pinterest. Sí, profe, yo escribí que eran como una especie de jabalís, ¿no? claro. Estos se llaman tapir, ¿listo? Estos eran los que aparecían en la película. ¿Listo? Eso parece un panda mal hecho. Ujú. Eso no Realmente- parece un panda. Eso parece más un perro que un panda. Como Parece que un parece marrano más un panda. perro que un panda. ¿Saben qué parece? Un Ah, tapir, un marrano. un tapir. Sí. Se llaman Sí, tapirs. profe, se parece muchísimo. Sí, muchísimo. Entonces, vean, cuando llega un momento en la película cuando el humano empieza a manipular el hueso como una herramienta, donde caza y caza a estos animalitos. Eso los empieza a comer. Se los come y obtiene glucosa. Exactamente. Pero también, obviamente, como ustedes dicen, eh, le va a servir como defensa en cierta medida, pero también como dominio, ¿no? Porque ellos primero pues defendieron el lago, el charquito, no era un lago, el charquito donde sacaban agua. Profe, como digamos defensa cuando los atacó el tigre ese. Profe, el tapir parece un oso hormiguero. Claro, los Ah, tapires Parece un tapir, incluso parece un tapir. es este de Profe, me acá parece un precisamente. chigüiro. Me Profe, parece un sí, sí chigüiro. se acuerda cuando el tigre atacó a un monito. Sí. Ahí les hubiera servido el resto de un hueso. Bueno, lo Parle. que pasa es que ahí que vamos a ver, las relaciones interespecíficas, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita con este proceso del humano, vamos a pasar también a relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas van a ser unas relaciones que van a llevar también sí o sí a la evolución. Entonces, así el humano hubiese tenido el hueso y todo, eh, el leopardo, que no era un tigre el que atacó, sino era un leopardo, eh, digamos que tiene muchas más adaptaciones para cazar. O sea, digamos que un hueso no sería suficiente para la defensa de este tipo, ¿no? Pero sí le va a proveer una ventaja en torno a otros grupos de humanos, como los que vimos al otro lado, ¿no? Más adelante. ¿Estamos? Bueno, luego vamos a ver que empieza a organizarse
este humano, ¿qué relación, bueno, qué relación intraespecífica es predominante en la prehistoria? Principalmente dos relaciones intraespecíficas con los humanos, ¿cuáles son? Amigos. La competencia. Bueno, hay una competencia, relaciones de competencia por territorio, como lo vimos, bueno, pero hablaba de cooperación. ¿Qué relaciones de cooperación existen? Principalmente en la prehistoria. Las gregarias, profe. Muy bien, gregarismo y las, y las. Hola, amigos, ¿están? Sí, profe. ¿Por qué están tan dormidos hoy? ¿No quieren Estatales, pensar? Estatales coloniales, todavía no se profe. rigen como tal. Estatales todavía no, porque no hay una organización como tal política ni social Familiares. determinada, familiares, ¿listo? Entonces va a haber una agrupación a partir del parentesco, y eso también va a conformar grupos más grandes que van a estar moviéndose, ¿sí? Por muchos lados. Después de muchos años de practicar eso, eran cazadores, recolectores, es decir, iban caminando por el mundo recogiendo lo que se encontraban y todo eso. Pues decidieron en algún momento, cuando aparece la edad antigua, ¿cierto? Establecerse en sitios. Entonces dejan de ser gregarios y pasan a ser, es decir, dejan de ser nómadas, que hace referencia al gregarismo, dejan de ser nómadas y se vuelven, Coloniales. listo, Coloniales. coloniales. Se empiezan a formar Por la agricultura y todo colonias. eso. Exacto. Es decir, a eso le vamos a llamar sedentarios. ¿Sí? A ver, profe, algo así. Yo iba a decir, pero no así. ¿Cómo así? Profesor, Dime. una pregunta, ¿por qué esas letras están ahí todas raras? Porque es Porque francés. está en francés. Está en le français. ¿Entiendes? Francés. Engolo, cante, maestro, quípenme. Ah, Entonces, no, lo que pasa es que dejé esta imagen porque acá abajo sobre todo aparecen las etapas que van a pasar, ¿no? Las etapas. Entonces, o los procesos como tal. ¿Listo? Entonces comienza en la Edad Antigua. Primero empiezan a aparecer lo que se llaman las primeras civilizaciones, que fueron muy grandes, por supuesto. Civilizaciones como cuáles, ahí está, conocidas para nosotros. Los egipcios, los griegos, los romanos, los fenicios. Obviamente el primer asentamiento que se conoce con agricultura fue, muy bien muchachos, Mesopotamia. ¿Listo? Entonces Mesopotamia va a ser como esa primer civilización donde se establece esta estructura intraespecífica de colonia. ¿Listo? Bien. Ahora, aparecen otras civilizaciones que acá no están, ¿sí? Por ejemplo, está la civilización china, ¿cierto? En la Edad Antigua seguramente también estaba las civilizaciones mayas, muiscas, los aztecas, los incas, estaban los sioux, ¿sí? ¿De dónde eran los sioux? ¿Alguien sabe? Les decían piel roja, los piel roja, así les decían. No, no, ni idea. Nada, no tienen ni idea de las culturas que existían en América. No, pero ahí lo vemos más que de piel roja. No me acuerdo. No, Eran no, que yo, de la o sea, parte que de lo recuerde que, dime, del dime. tema que hemos hablado en sociales, no, no, no. Lo que pasa es que tristemente casi de las civilizaciones en América no se habla, tristemente.
tristemente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué es importante hablar de estas en América? Porque perdón, estas civilizaciones también digamos que fueron muy importantes para el desarrollo evolutivo de esta zona. Entonces, vamos a tener los piel roja, que eran de lo que se conoce hoy día como Estados Unidos, que usaban plumas y todo esto. Les decían piel rojas, o sea, eran Sioux, así se llaman, Sioux, y les decía piel roja porque ellos cuando hacían ciertos tributos y cosas así, le quitaban la piel a las personas y los dejaban solo con el músculo como tributo. Entonces, cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos, bueno, esa zona de Estados Unidos que llaman hoy día Estados Unidos, pues veían a las personas así totalmente rojas por los músculos y muertas, ¿no? Entonces así los denominaron, piel rojas. ¿Los muiscas de dónde eran? Muiscas, ¿de dónde eran? Así es, muchachos, de donde estamos parados acá, en este preciso lugar, habían muchísimos muiscas. ¿Listo? Bueno, incas, ¿de dónde? Del Perú creo que es. Listo, Perú, bien. Profe, Mayas, profe, ¿del qué? No me acuerdo. mayas, ay, México, creo. De obvio, aquí. México. Obvio, México, no, estos manes no, Ah, no, muchachos, profe, va a usted ha visto tocar pedirles una tarea de civilizaciones porque en serio, eso es importante saberlo, muchachos. Uy, no, profe. No, pero es es que que es yo muy... referencio a los aztecas con los Con los mexicanos. Ay, no. ¿Aztecas de Otro. dónde? El que referencia a los aztecas, ¿de dónde son? Con México, ¿no? México. México. Bien. Los mapuches, ¿no? Chile y Argentina. No, muchachos, o sea, difícil hablar de relaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hablar de relaciones interespecíficas, que ahorita lo vamos a mencionar, debemos tener muy claro, por ejemplo, las relaciones interespecíficas que tenían las comunidades indígenas, que son muy diferentes a las relaciones interespecíficas que tenían los europeos. ¿M? Los europeos tienen relaciones interespecíficas de dominación. Los indígenas tenían más algunas relaciones intraespecíficas de dominación, pero tenían muy buenas relaciones interespecíficas con los demás animales. ¿Por qué los indígenas tenían buenas relaciones interespecíficas con la naturaleza? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien puede pensar en alguna idea si no sepa la respuesta? Porque creían que los dioses eran la naturaleza, Exactamente. esa era su creencia. Básicamente es eso. O sea, quiero que ahorita que hablemos de la Edad Media, vamos a ver un poco estas relaciones interespecíficas en relación al humano, sobre todo a los indígenas que eran muy interesantes, ¿listo? Vamos a terminar esta Edad Antigua, digamos, en la Edad Antigua están las primeras civilizaciones que uno mira, falta la más tal vez grande e imponente en su momento, que fueron los chinos. Si ustedes miran, estas civilizaciones fueron tan grandes que Egipto todavía existe como país, Grecia existe como país, Roma como ciudad, ¿cierto? Bueno, los fenicios y Mesopotamia se transformó, ¿sí? Ahora, llega una era en esta prehistoria y en esta edad antigua, digamos que era muy común pues el esclavismo, se imponían, digamos, como los territorios, ¿cierto? O sea, había una dominación y esto principalmente es europeo. En la edad, ¿cuál es esta? Edad mictiana. Fácil. Edad, edad media, ¿sí o no? La edad media, ¿cierto? Pues digamos que se da un cambio. Hay un imperio que
que domina en toda Europa, que se llama el Imperio. Muy bien, muchachos, el Imperio Romano. ¿Listo? Entonces el Imperio Romano empieza a generar varios momentos. Entonces llega un señor, ¿de qué país era este señor llamado Cristóbal Colón? España, profe. ¿De qué país era Cristóbal Colón? España, ¿De profe. Italia? Italia. Italiano. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que empieza a aparecer los sistemas económicos. ¿Cuál es el sistema económico de la Edad Media? Ahí aparece. El trueque. El trueque. No, en la Edad Media, El fe- no. Ahí está, el lo estoy feudalismo. señalando, véalo. Véalo. Feudalismo. Ah, Feudalismo. feudalismo. Ese es el modelo económico, el sistema económico de la Edad Media. ¿Listo? ¿Por qué se caracterizaba el feudalismo? Pues es que vean, acá ya empezamos a hablar de relaciones interespecíficas muy fuertes en el humano. ¿Qué empieza a aparecer con el feudalismo? Mejor dicho, ¿qué es el La feudalismo? organización política. Es una organización política. Bueno, la organización política, no, el feudalismo es un sistema económico. El modelo político es otro, se llama la monarquía. O sea, empiezan a aparecer reyes y todo eso. O sea, no confundir sistema económico con modelo político. Es totalmente diferente. El modelo político es la monarquía y reyes, ¿cierto? Que están dirigidos por la religión, está el clero, pero el feudalismo se caracteriza porque empieza a existir algo que se llaman los señores feudales, que son los tenedores de tierras, los que tienen las tierras y tienen campesinos. ¿Qué hace un campesino? Cultivar. Pues, Cultiva. profe, ¿Y qué cultiva un cultivo. campesino? Trigo. Plantas. Papito. No importa, Plantas. no importa cuál hablemos, pero cultiva plantas. ¿Por qué plantas? Porque con eso se comercia. Sirve para comerciar, pero ¿qué hacen las plantas? No, perdimos todo este periodo. ¿Ok? Generan Dan, glucosa. Ah, dan generan oxígeno. glucosa, porque hacen un proceso muy importante que se llama la fotosíntesis. Fotosíntesis, proceso por el cual las plantas producen glucosa. Entonces, obviamente, cuando aparece la agricultura en Mesopotamia y se pasa a la Edad Media, el feudalismo coge ese modelo de agricultura y lo empieza a replicar. Aparecen cultivos, ¿sí? Entonces, eso en sí mismo ya es una relación interespecífica. Hay unas plantas específicas, por ejemplo, por ahí mencionaban el trigo, que le van a permitir obtener mayor o menor glucosa. Menos de un minuto. Sí, yo sé, ya saben que nos volvemos a conectar. ¿Sí o no? Hola, ¿están amigos? Bien, ahí, hola. ¿Sí? ¿No? Aquí Hola. estamos. Sí, sí, sí.